Muchas gracias por la invitación al decano de la facultad, a Ana Jualino, y me ha tocado hablar de lo más aburrido, que son las leyes, ¿no? Entonces, he tratado de ponerle un poco de color al tema. Estos son los temas que espero poder abordar en los 15 minutos, y si superara esa cantidad de tiempo los aburriría. Así que voy a hablar del protocolo que sancionó el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, como ya han dicho mis colegas anteriormente, que es el Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual. Este protocolo fue sancionado en diciembre del 2015 y por una parte tiene por una parte los fundamentos, que son fundamentos normativos, pero también son fundamentos respecto a los objetivos que tiene la Universidad de Buenos Aires en cuanto a sus funciones. Y por otra parte, es el protocolo en sí mismo, que está por ser reglamentado, y que explica a quiénes se va a aplicar, en qué circunstancias. Todo esto habla varias veces de definiciones, de cuáles son las obligaciones, de cuáles son los derechos de las personas afectadas. La siguiente. Por ejemplo, en los fundamentos vamos a tener, la primera parte de fundamentos son los estándares internacionales jurídicos y también la normativa nacional. Acá se presentan los derechos protegidos, que son fundamentalmente el derecho a tener una vida libre de violencia, a la no discriminación, a la igualdad, a poder ejercer nuestras actividades laborales y educativas en un ambiente de armonía, donde no somos hostigados. Plantea definiciones, y estas definiciones, dado que están nuestra Constitución en el año 94, al ser reformada, incluyó en el artículo 75, inciso 22, lo que denominamos el bloque de constitucionalidad. Incorporó un montón de convenciones internacionales de derechos humanos, y esto obliga al Estado a cumplir con estas convenciones, y sus definiciones son las definiciones legales obligatorias para nuestro país. Por otra parte, este marco también habla de cuáles son las obligaciones del Estado y, por supuesto, una universidad pública forma parte del Estado. Y quienes trabajan acá, como son docentes y no docentes, son funcionarios públicos. Entonces, por otra parte, en cuanto a los fundamentos de la Universidad de Buenos Aires, plantea que el objetivo principal es, o uno de los principales, es formar integralmente a las personas. Y para lograr esta formación necesita condiciones que son elementales para hacerlo, que es, por ejemplo, un ambiente libre de violencia y de discriminación. Y se compromete, dice claramente este protocolo, que la universidad se compromete a generar estos espacios libres de violencia y de discriminación. Entonces, como para darles un pantallazo de todos los instrumentos en los que se basa este protocolo, y que si bien el Ni Una Menos fue el elemento político-cultural, estoy tomando palabras de la jurista costarricense Alda Facio, que ella dice que la ley no es solamente el texto escrito, sino que es una combinación de tres componentes: el texto escrito, porque podemos decir que el protocolo es el texto escrito, la interpretación que las instituciones encargadas de aplicarlo van a hacer del mismo, de la ley, y el elemento político-cultural. Cuando nos desilusionamos porque el texto de la ley se transforma en un simple papelito, necesitamos la movilización. Eso es lo que hizo el Ni Una Menos. Transformó estos textos de estos instrumentos, que son de lo más importantes, le dieron el espíritu y la fuerza política para que en las universidades, en la Universidad de Buenos Aires, por primera vez, desde, por ejemplo, la sanción de la CEDAW, que fue en 1979, o de la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es de 1994, recién ahora, en 2015, se sancionó este protocolo.
Esto fue gracias a esa movilización. Entonces, el elemento político-cultural es el que nos obliga a la ciudadanía a estar en las calles para exigir que las leyes se cumplan. En la medida que se da esa movilización, se transforma esa ley en un ente vivo y, por lo tanto, que pueda ser una herramienta. ¿Qué les quiero transmitir hoy? Que este protocolo va a ser una herramienta para ustedes. Ya lo es. Es una herramienta para la defensa de sus derechos, para la defensa del espacio en el que están y para quienes pueden llegar a ser agresores por X circunstancias, las personas agresoras, que puede ser un poco por la mentalidad del siglo XIX y en algunos casos leves, que creen que es un chiste o hay ciertas circunstancias que son inofensivas y atributos de su persona para ejercer. Bueno, este protocolo funciona como una medida de prevención que le evita tanto a las personas involucradas como a la misma universidad problemas de mayor envergadura en el futuro. En algunas de las definiciones que considero más importantes, hice específicamente puse los años, porque este protocolo es mucho más completo que un protocolo referido a violencia contra las mujeres, porque incluye, fíjense que con las mujeres empezamos en 1979, la CEDAW, la Convención Internacional para la Prevención de toda forma de discriminación hacia la mujer, es del 79. Contra la violencia, y ya en el marco interamericano, es del año 94. Pero en el ámbito regional interamericano tenemos una convención muy importante en el 2013 y una resolución también muy importante que incluyen a las personas LGTBI, o sea, las personas que tienen su orientación sexual o su identidad o su expresión de género distinta a la heterosexual. Entonces, algunas de las definiciones que me parecen importantísimas la da la CEDAW cuando habla de la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las esferas. Indica todas, ¿no? Política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Esto, recordando las palabras que dijo Diana, es correr esa división entre lo público y lo privado, donde el mundo de los derechos humanos a nivel internacional se había mantenido hasta el año 1993 al margen. Por eso fue necesario que se movilizaran durante 10 años todo el movimiento feminista y el movimiento internacional de mujeres para lograr la declaración de que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Y ustedes se reirán o me preguntarán, como algunos alumnos en el año 2000 me preguntaban, ¿y los derechos humanos de los hombres? Bueno, esos están dados, asegurados en todos los ámbitos, al menos en lo que se refiere a ataques del otro sexo o en la vida privada. Entonces, fue necesario que transcurrieran 200 años desde que una activista revolucionaria francesa, Olympia de Gouges, cuando hacen la proclama de la Declaración de los Hombres, del Hombre y del Ciudadano, ella había intentado que se incluyera ahí la palabra mujer. Y el lenguaje no es inofensivo, y no nombrar tiene sus implicancias, y nombrar tiene sus consecuencias. Entonces ella, 2 años más tarde, en 1991, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y por ello fue guillotinada por Robespierre por haberse salido de su lugar de mujer. Y sus acompañantes fueron internadas en un hospicio para enfermas mentales porque si andaban haciendo estos pedidos era que estaban locas. Bueno, entonces, esto de llegar a hacer estas declaraciones implicaron una revolución, ¿no? Una revolución en la mentalidad que todavía, hoy en día, en todo centro profesional, en toda universidad, se sigue hablando en lenguaje masculino. Y por lo menos a quienes trabajamos en estos temas, realmente sentimos la agresión de esa violencia simbólica en nuestro cuerpo. Y hasta que no se toma conciencia, eso no se puede modificar.
De la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia del año 2013, creo que es importante recordar que además de que discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito, público o privado, nuevamente esta distinción, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales, la discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión sexual. Entonces, hemos dado un paso muy importante a nivel regional al incluir estas definiciones y a estos sujetos no hegemónicos, como dice siempre Diana, que por ser, que son castigados por una sociedad patriarcal que ve como desviado y como castigable a todas las personas que se alejan del paradigma heterosexual normativo. Este marco de estándares internacionales nos lleva a las obligaciones derivadas de los mismos, que como ya anticipó un poco Mario Peceni, no solo implica no discriminar por parte de los funcionarios públicos, no ejercer violencia, porque si somos todos iguales por el hecho de nacer en la especie humana, eso implica que no debemos ser discriminados, sino que también obliga a los estados a no tolerar ni la discriminación ni la violencia por parte de terceras personas, por parte de actores. Obliga a eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a los derechos en las distintas esferas, no solamente a las mujeres, sino también a las personas LGTBI, a generar políticas públicas, a condenar los actos de discriminación y violencia y a prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia cuando estos se generen. Es por eso que este protocolo está en total consonancia con estos tratados internacionales y con las obligaciones que como funcionaria pública a la Universidad de Buenos Aires le toca cumplir. Esto ya lo hemos mencionado, los objetivos que tiene la UBA, pero que se pueden resumir en tolerancia cero a la discriminación y a la violencia dentro de su ámbito de incumbencia. ¿Cuál es el mayor obstáculo para que las personas disfrutemos de nuestros derechos sin perjuicio de nuestra orientación sexual, nuestro género, nuestro sexo, nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, nuestra religión? Son los estereotipos. Y acá el decreto reglamentario de la llamada Ley de Violencia de Género, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, allí donde desarrollan sus relaciones interpersonales, nos define qué son estos estereotipos. Son las imágenes desvalorizadas o con carácter vejatorio que perpetúan la idea de superioridad o inferioridad de uno u otro sexo, se refieren a las mujeres como objetos y también mencionan las funciones estereotipadas, reproductivas o productivas atribuibles a uno u otro género. Esto además se tiene que nutrir de otros estereotipos, ¿no? Los que se refieren a las personas LGTBI o a las personas que por otras características pueden llegar a ser vulnerables y discriminadas. ¿Cómo se expresan esos estereotipos? Esto son investigaciones que han encontrado los estereotipos de género en la justicia, en la aplicación de justicia, que es a nivel de todo el continente, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2007 publicó su informe de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas y encontró que el mayor obstáculo son los estereotipos de género que tienen los operadores judiciales. Esto, en cambio, también se va a ver no solamente en el ámbito de la justicia, sino también en el ámbito de la universidad, cuando una mujer o cuando cualquier persona afectada por un acto de discriminación vaya a hacer una denuncia. Se la puede tratar de mentirosa, de exagerada, de histérica, de malvada, de provocadora.
todas frases, todos estereotipos que buscan desacreditar la versión de la persona afectada para que en definitiva no reciba la ayuda. Y ahora sí, la última parte, porque según el cronómetro ya estoy casi en los 15 minutos. Entonces, ¿qué dice el protocolo? Que está pronto a ser reglamentado, pero que ya puede ser utilizado como herramienta para cualquier persona que se encuentre afectada por una situación de discriminación. Primero, se aplica en toda la universidad, en todas las relaciones laborales y educativas que involucren a quienes, al personal docente, al personal no docente, a los estudiantes. ¿Y cuáles son las situaciones que contempla? Bueno, la violencia sexual y la discriminación basada en el sexo, género, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que tenga por resultado restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento y goce de los derechos de las personas. Por cualquier medio, ya puede ser por acción u omisión, a una persona individual o a un grupo. ¿Qué situaciones comprende? No comprende solamente aquellas que constituyen delitos sexuales, de acuerdo al Código Penal. Y esto es lo interesante de este protocolo, es una herramienta de prevención. O sea, no hay que esperar a que llegue una mujer violada para intervenir, sino que se puede intervenir antes. No hay que llegar a que un hombre LGTBI haya sido agredido físicamente o esté lastimado para tener que intervenir, se puede intervenir antes. Entonces, es para hechos de violencia sexual no descrita en el Código Penal, para hechos con connotación sexista, toda conducta, acción, todo comentario cuyo contenido discrimine, excluya, subordine, subvalore o estereotipe a las personas en razón de su género, identidad de género, etc., que provoque daño, sufrimiento, miedo, afecte la vida, la libertad, la dignidad, en definitiva, que nos haga sentir incómodas o incómodos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro medio de estudio. Y se entiende por acoso sexual todo comentario reiterado o conducta con connotación sexual que implique hostigamiento, asedio, que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no deseados o no consentidos. Estas definiciones dan una amplia gama que es justamente la que permite la prevención, porque no hace falta haber sido tocada, haber sido violada o haber sido golpeada para poder intervenir. Cuando nos sentimos mal por estas actitudes es cuando podemos actuar. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Bueno, se garantiza un asesoramiento gratuito, con respeto y privacidad, no se va a revictimizar a la persona, se debe prevenir, ese es el principal objetivo, prevenir las situaciones de violencia y discriminación. Y también uno de los objetivos es llevar estadísticas, registrar lo que sucede, hacer campañas de sensibilización y de formación. Y las estadísticas sirven justamente para identificar esto de lo que no se habla, cuánto es, cuántas personas afectadas hay en la comunidad educativa y cuáles son las políticas que tenemos que hacer para mejorar esta situación. Y ¿Estamos a tiempo? Sí, lo último que quiero decir, que me parece muy importante, es que si la persona que se siente afectada luego de recibir el asesoramiento hiciera una denuncia, porque correspondiera, hiciera una denuncia judicial, son independientes la acción administrativa, que correspondería, por ejemplo, un sumario, a la acción judicial. Esto creo que es importante porque no hay que llegar a algo que es extremadamente grave como un delito para que se pueda sancionar administrativamente. Bueno, con esto gracias, Claudia. concluyo mi presentación.